Buenos días, muchachos. ¿Me están escuchando bien ahí? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien ahí, muchachos? Buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, ok, muchas gracias. Muchachos, mientras se van reuniendo sus compañeros, pues les voy comentando que esta semana hasta el día viernes hay plazo para entrega de esta guía. El día de hoy vamos a explicar lo que es eficiencia de una reacción y vamos a explicar lo que es el reactivo límite. Dos temitas que hacen falta para poder resolver la totalidad de los ejercicios que están en la guía. Sin embargo, si es necesario, otra clase se programa en el mismo horario en el que tenemos química para volver a hacer otra nueva explicación del tema, todo en caso de que de pronto no haya sido suficiente para poder nosotros comprender lo que tiene que ver con este interesante tema, que prácticamente funciona como una receta de cocina, en el sentido de que si nosotros en la receta nos dice tantos gramos de un ingrediente con tantos gramos del otro ingrediente, entonces para tantas personas, pero si voy a preparar para más personas, entonces directamente en forma proporcional el número de personas, pues aumentar el número de ingredientes. Así es como, y es un procedimiento que va a funcionar muy fácil, que si nosotros practicamos, pues vamos a sacarle mucho beneficio a este tema. Bien, pongo cámara un momentico ahí para saludarlos y ya ahorita en un momento, entonces discúlpenme, en un momentico para saludarlos y ya ahorita en un momento la quito nuevamente con el objetivo de que podamos trabajar sin que el internet nos vaya a hacer ninguna mala pasada y que, porque es que a veces el tener la cámara nos quita de pronto ancho de banda. Entonces, bueno, sin ser más, entonces muchachos, bueno, yo ya me procedo aquí a quitarla, ya lo saludé, le damos ingreso al compañero Carlos y aquí cerramos. Bueno, muy bien. Voy aquí a participarles la guía. Ay, perdónenme que no les di compartir pantalla. Ya aquí compartimos pantalla. Hay dos chicos en sala de espera. Vamos a darle ingreso. Listo. Bueno, aquí ya compartimos la pantalla. Ahí está. Cuéntenme, muchachos, si se está viendo bien la pantalla. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Lo que tengo que aprecien aquí es la fecha de entrega, 23 de julio. Es decir, que hasta tenemos plazo hasta el día viernes próximo de entregarla, pero obviamente yo estoy dando una flexibilidad y siempre la recibo hasta el día sábado, para que por favor, entonces, esta vez voy a tratar de estar calificando en el transcurso de la otra semana estas guías para que ustedes tengan lo más pronto posible las calificaciones. De la misma forma, el día jueves, muchachos, tenganlo muy pendiente, el día jueves vamos a hacer la primera evaluación del tercer periodo correspondiente al tema que tiene que ver con esta guía. Entonces, con que repasen esta guía será suficiente para presentar esa evaluación, que se les da mucha flexibilidad, se les da tiempo suficiente para que ustedes puedan desarrollar. Bien, bueno, hay dos chicos en sala de espera, vamos a darle ingreso. Ok, entonces, el tema cálculos gramo a gramo lo vimos en la semana pasada. Explicamos un poquitico de, esto es una introducción al tema, explicándonos qué son las reacciones químicas, cómo hacemos los cálculos con reacciones químicas. Y la semana pasada vimos el tema de pureza de reactivos. Esto fue lo que nosotros trabajamos la semana pasada. ¿Ok? Bien. Esta semana vamos a trabajar algo muy importante. Bueno, esto es el cálculo con reacciones químicas. Ahí está para que ustedes puedan desarrollar las actividades. Hay unos ejercicios que tenemos nosotros acá que voy a, de estos ejercicios hay dos nuevos que los temas no están supremamente contemplados ahí, se les deja como investigación en la guía, pero que es necesario desarrollarlos. Son temitas que tienen que ver con eficiencia de una reacción, eficiencia de una reacción
y reactivo límite. Ah, reacción y reactivo límite. Son dos temitas. Ya vamos a presentar aquí primero eficiencia de una reacción. Cuando la palabra eficiencia es qué tan eficiente es mi procedimiento, es de lo que yo espero cuánto realmente logro producir. A eso se refiere la eficiencia. Por ejemplo, si yo espero producir 100 gramos de una sustancia y no produzco sino 80, significa que mi eficiencia es apenas del 80%. Si por el contrario aspiro a producir 100 gramos y no produzco sino 50, mi eficiencia es de apenas el 50%. A eso es lo que se refiere. Entonces, aquí en la eficiencia hay dos cositas. El cálculo teórico, que es el que nosotros hacemos, ese es el 100% de eficiencia. Si un proceso, aquí le damos, hay dos chicos que están en sala de espera, les damos ingreso. Ah, carajo, Mateo, ya, los dos están viendo. Bueno, entonces, el teórico es el que yo calculo y el real es el que cuando voy a hacer el experimento o a la empresa es lo que realmente se obtiene. Siempre la eficiencia se da por porcentaje. Perdóneme. El porcentaje de eficiencia siempre es la relación, el real, que es lo que realmente obtengo, y abajo el teórico, que es el que se va a calcular, y esto multiplicado efectivamente por 100, para que nos quede por cada 100. Entonces ese es el porcentaje de eficiencia real sobre teórico por 100. Teórico es el que yo voy a calcular. Real es el que se obtiene cuando se hace la prueba, el experimento. Entonces, decimos aquí este problema, hallar el porcentaje de eficiencia, al calcinar 300 gramos de piedra caliza. La piedra caliza tiene esta fórmula, el carbonato de calcio es un mineral. Bueno, si al hacer la calcinación o al hacer la reacción se obtuvieron 110 gramos de óxido de calcio. Bueno, entonces, ¿cuántos se debían obtener al calcinar los 300 gramos? Ese es el teórico. Realmente, al hacer la prueba, solo se obtuvieron 110 gramos. Entonces, ¿qué tan eficiente fue mi proceso? Para eso necesito hallar el teórico, porque el real ya lo tengo. Ahí el que me da. Y el teórico es el que me hace falta hallarlo. Con estos dos datos hallaría el porcentaje de eficiencia. Para tal efecto, lo primero que hago es escribir la ecuación. Es la piedra caliza. Si yo la calcino, la caliento en el proceso de producción de cemento a 800 grados centígrados, obviamente voy a obtener la cal, que es la tiza, con una liberación de gases como el dióxido de carbono. Voy a balancear la ecuación. Un calcio, un calcio. Un carbono en reactivos, un carbono en productos, lo cual me está diciendo que está perfectamente balanceado. Bueno, 3 oxígenos y oxígenos en productos, 1 y 2, 3 oxígenos. No necesitamos colocarle nada, lo cual lo hace muy fácil. Entonces, a partir de 300 gramos de piedra caliza, voy a hallar un teórico. El teórico no lo sé, pero real, sí sé que realmente se obtuvieron 110. Entonces necesito hallar esta cantidad que se produce a partir de 300 gramos de carbonato de calcio teóricamente. Para tal efecto, utilizo el mismo procedimiento que hicimos siempre. 300 gramos de carbonato de calcio lo paso a moles.
El primer factor de conversión es el paso a moles. Yo digo que un mol de carbonato de calcio me pesa exactamente 100 gramos de carbonato de calcio. Ahora, efectivamente, si cancelo aquí gramos de carbonato de calcio con gramos de carbonato de calcio y hago la operación, esta cantidad inicial de carbonato de calcio me dan moles. Ahora el factor más importante, que es pasar la cantidad dada, carbonato de calcio, a cantidad solicitada. Y eso lo hago en moles. De la ecuación me lo dice. Un mol de carbonato de calcio me produce un mol de óxido de calcio. Entonces aquí un mol de carbonato de calcio me produce un mol a la cantidad solicitada de óxido de calcio. Y cancelamos acá, cancelamos acá. Posteriormente, ya sé cuántas son las moles de óxido de calcio que se me deben producir teóricamente, pero no los gramos. Por lo tanto, esta cantidad en el siguiente factor la voy a pasar a gramos. Colocando aquí debajo para poder cancelar un mol de óxido de calcio. ¿Cuánto pesa? Pues el calcio me está pesando 40 y el oxígeno 16. 40 más 16 nos darían entonces 56 gramos de óxido de calcio. Cancelo, cancelo. Y ahí me va a dar el igual. Entonces, en ese orden de ideas vamos a hacer los cálculos aquí en la calculadora. Aquí le damos el ingreso a otro compañero. ¿Sí? ¿Listo? Multiplico 300 por 1, por 56 y ese resultado lo divido entre 100 por 1 entre 100. Puedo simplificar aquí dos ceros de arriba con dos ceros de abajo, pues, pero claro que eso lo hace toda la calculadora. Pero si hago así, cancelo dos ceros de arriba con dos ceros de abajo, quedaría 3 dividido en 1, 3, y por 56. Ese resultado nos daría que 3 por 56 nos daría 168. Este es el teórico. Estos son teóricos. Te das cuenta que ya tengo cómo hallar el porcentaje de eficiencia. Lo escribo otra vez aquí. Real sobre teórico, que ya lo tengo. Y ese resultado lo multiplico por 100. Entonces, ya tengo el porcentaje de eficiencia, los datos para poderlo hallar. Y reemplazo. Real. Real eran 110, mire, realmente se obtuvieron 110 gramos, es lo que realmente se obtuvo. Y el teórico, realmente lo que yo calculé, 168 gramos. Bueno, aquí no me alcanzó, pero esto va multiplicado por 100 para que me quede al 100%. Aquí se cancelan gramos y nos queda en porcentaje. Entonces, el porcentaje de eficiencia, a ver, hacemos el cálculo. Entonces, el porcentaje de eficiencia, ahí fácilmente lo vamos a calcular, muchachos. Entonces, es 110 dividido entre 168 y ese resultado lo multiplicamos por 100. El resultado nos da 65.4. 65.4%. Entonces, mi proceso apenas es del 65.4% eficiente. No es un proceso 100% eficiente. En la realidad, los procesos industriales elaborados por el hombre, por más eficientes, solo se llegan hasta el 90-95%. Los procesos que ocurren dentro de los seres vivos, como por ejemplo la célula, en el proceso de convertir la glucosa y el oxígeno en energía, ese sí es un proceso de más del 100%, tiene una eficiencia altísima, los procesos biológicos, debido a que tienen que mantener la vida. Bien, vamos ahora a hacer un problema. Bueno, aquí les queda, muchachos, la grabación para que puedan revisar las veces que consideren necesario. La invitación es a hacer un esfuerzo por entender. Nosotros tenemos que divertirnos aprendiendo y sacarle el gusto de aprender.
Esta es una ciencia muy importante, muy creativa y sobre todo muy apasionante cuando logras comprenderla en su totalidad. Te darás cuenta de la herramienta tan importante que te brinda la química para la vida contemporánea y para todo lo que tú ves alrededor. Bueno, es una invitación, muchachos, para que nosotros hagamos ese esfuerzo de tratar de hacer nuestros ejercicios en casa, de practicar. Esto también tiene que ser muy divertido cuando, en el sentido que lo veamos como una meta a alcanzar. Y la meta a alcanzar aquí es muy clara. Queremos aprender muy bien y queremos desarrollar bien nuestros ejercicios. Bien, voy aquí a colocar otro ejercicio y en este ejercicio te voy a dar el porcentaje de eficiencia y hay que hallar el teórico y hay que hallar el real en el porcentaje de eficiencia. Aquí ese ejercicio, por ejemplo, dice hallar la cantidad de nitrato de aluminio que se produce. Al neutralizar $400 de ácido nítrico si la eficiencia del proceso es del 80%. La reacción es ácido nítrico reaccionando con, bueno, hidróxido de aluminio. Ustedes dicen, profe, ¿cómo sabe esto? Pues es muy sencillo, muchachos, porque lo que yo pretendo obtener es nitrato de aluminio, que es una oxisal. Y las oxisales se obtienen cuando reacciona oxácido con hidróxido. Entonces, esta oxisal es el nitrato de aluminio, que debe ser aluminio nitrato, y este proviene del ácido nítrico 3 veces. ¿Sí? Y recuerden que siempre que se forma una oxisal se libera agua. Es decir, esto es un repaso de las guías de primer periodo para que puedan revisarla. Esas guías que ustedes las tienen por si tienen dudas. Posteriormente, muchachos, generalmente yo les doy esta fórmula. Vamos a balancear la ecuación. Un aluminio, pero tengo 3 nitrógenos, por lo cual aquí le pongo 3 nitrógenos. Voy a tener entonces también hidrógenos, tengo aquí 3 y 3, 6, lado izquierdo, lado derecho, entonces 3 por 2, 6. De la misma manera, entonces, tengo acá oxígenos 3 por 3, 9 y 3, 12. Ahora aquí tengo 3 por 3, 9 y 3, 12. Por lo tanto, entonces estoy viendo que tengo 12 oxígenos al lado y lado. Esto está completamente balanceado. Vamos ahora a resaltar las sustancias que están involucradas. 400 gramos de ácido nítrico son puros. Si nos hubieran dado impuros, habríamos que hacerle ahí la corrección. Sí, y nos preguntan por la cantidad teórica de nitrato de aluminio producido y con el porcentaje de eficiencia hallamos la cantidad real. Hacemos lo que ya sabemos, no parto de por aquí, 400 gramos de ácido nítrico. Lo primero, este dato de ingreso, lo que hago es pasarlo a moles para hacer el factor más importante de pasar de la cantidad dada a la cantidad solicitada. Fíjate que al pasarlo a moles, una mol de ácido nítrico, ¿cuánto pesa una mol de ácido nítrico? Pues hallo el peso molecular del ácido nítrico y voy sumando los pesos atómicos de cada elemento multiplicados por el numerito que tienen abajo. El hidrógeno es 1 por 1 porque es un solo hidrógeno que hay ahí. El nitrógeno es 14. Como 14, 14 por 1 porque ahí solamente hay nitrógeno, pero oxígeno sí es 16. Y ese 16 sí está multiplicado por 3. 16 por 3 más 14 más 1 es el resultado total.
nos va a dar 63 gramos de ácido nítrico, que es el concerniente a una mol de ácido nítrico. Bien, posteriormente, muchachos, entonces voy a pasar, este es el factor más importante con el cual paso en moles la cantidad dada a la cantidad solicitada. Miro la ecuación, 3 moles de ácido nítrico producen 1 mol de nitrato de aluminio. Entonces aquí, miren, moles de ácido nítrico lo coloco debajito para poderlo cancelar. 3 mol de ácido nítrico, 10 mol de ácido nítrico abajo, arriba, puedo cancelarlo, me produce 1 mol de nitrato de aluminio. Entonces, muchachos, aquí estamos viendo, caramba, 1 mol de nitrato de aluminio, así, correcto. Estamos de la cantidad a la cantidad solicitada. Sí, ahí está. Si te das cuenta, puedes ir cancelando para comprobar. Y ya estoy en cantidad solicitada, en moles de nitrato de aluminio, pero posteriormente tengo que pasarlo a gramos. 1 mol de nitrato de aluminio. ¿Cuánto equivale eso en gramos? Pues, entonces tendríamos lo siguiente. Aluminio 27 más nitrógeno es 14, pero ojo que este nitrógeno tiene que pesa 14, pero está afectado por este 3, entonces es 14 por 3, más el oxígeno es 16, multiplicado, aquí hay 3 oxígenos por el otro 3, 3 por 3, 9, y nos da 213 gramos de nitrato de aluminio. Y ahora, bueno, ya no necesitamos más factores, perdónenme ahí que puse un factor de más, ya con eso tenemos el resultado. Entonces, dice 400 por 1 por 213, ese nos da 85.200 en los numeradores, pero ustedes saben que la calculadora los puede hacer todo al tiempo. Y la parte de abajo, 6 por 63 por 3, entonces ahí sería 63 por 3, y eso nos da 189. Estos datos son efectivamente gramos de nitrato de aluminio. Aquí el resultado, 85.200 dividido entre 189, nos da 450.7 gramos de nitrato de aluminio. ¿Listo? Entonces, ahora, estos que hemos hallado aquí son los teóricos. Y necesito entonces los reales. Entonces, porcentaje de eficiencia es igual reales, que no los conozco, teóricos ya los conozco por 100. En el porcentaje de eficiencia, muchachos, ya tengo aquí el porcentaje de eficiencia, que es el 80%, igual el real no lo conozco, el teórico sí, 450.7 gramos, y ese resultado multiplicado por 100. Entonces, despejo el real, este 80, bueno, aquí este por ciento, 450.7 gramos, multiplica por el 80%, dije que está aquí dividiendo, lo subo a multiplicar. El objetivo es despejar este real, y este que está multiplicando lo bajo a dividir. Y esto lo divido entre el 100%. Inmediatamente igual.
Entonces, aquí hacemos el resultado. 450.7 por 80 dividido entre 100 y nos da el real. Realmente se deben producir 360.56 gramos de nitrato de aluminio. Estos son reales. Date cuenta que en este proceso, que es un cálculo sencillo, nos da una idea cómo utilizamos las ecuaciones químicas para producir una cantidad en gramos de una sustancia dada y una cantidad en gramos de una sustancia solicitada, teniendo en cuenta que el proceso no es 100% eficiente, sino que apenas tiene un 80% de eficiencia. Entonces, teniendo en cuenta ese 80% de eficiencia, realmente solamente se produce esta cantidad. Entonces, pueden copiar el pantallazo o como ustedes gusten esperar a el video, lo pueden revisar las veces que consideren necesario. Bueno, vamos a borrar aquí este problemita para revisar el otro tema, que es el de reactivo límite. El reactivo límite que vamos a presentar nosotros es para desarrollar el último problema que tienen aquí en la guía. Y es fácil desarrollarlo. Hay que tener en cuenta un aspecto muy conceptual con el cual nosotros entenderemos que cuando dos o más cantidades de reactivos se ponen a reaccionar, una de ellas se gasta primero y las otras no se gastan en su totalidad, quedan en exceso, lo que llaman reactivo en exceso. Entonces, eso vamos a entrar a comprenderlo porque son muchas las aplicaciones que tenemos en la vida cotidiana respecto al tema de reactivo límite. Y es un aspecto a tenerlo en cuenta, pero es tan simple que muchas de las veces se nos puede pasar por alto. Entonces, bueno, aquí voy a colocarles, temita, se llama reactivo límite, que es algo muy sencillo, muchachos. Hay un experimento que es fácil de hacer hasta en casa. Coloco en un platico agua, coloco sobre el plato una cáscara de naranja y luego coloco un fósforo. Lo voy a encender y empieza una reacción química porque el aire, que es infinito, empieza a combinarse, el oxígeno del aire se empieza a combinar con el papel y empiezan a producir los gases dióxido de carbono y agua que vemos acá. Si dejamos que eso ocurra libremente, pues el aire, el oxígeno del aire es infinito, pero este palito que está hecho en papel no es infinito. Llegará un momento en que se acaba, se extingue y la reacción se acaba completamente. Es decir, que ahí el reactivo límite es este palito que tenemos ahí. ¿Cómo limitaríamos el aire? Pues si nosotros en el mismo vasito colocamos, vamos a hacer el siguiente prueba, se está quemando el fósforo. Bueno, ahí nos queda un poquito torcido el fósforo. Se está quemando y le coloco un vaso de cristal para aislar. La cantidad de aire ahora es limitada, como te puedes dar cuenta. Y lo más seguro es que se va a acabar el aire y al acabarse el aire se apaga la llama y va a quedar parte de este cerito o de este papel del fósforo sin quemar. Lo cual nos dice que ahora el reactivo límite aquí es el oxígeno y el reactivo en exceso es el que queda acá sin quemarse. Eso es un ejemplo muy claro de lo que es reactivo límite. Entonces, reactivo límite, ¿cuál es? Es el que se acaba Profe, primero. Señor. qué pena. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué cuando pasa eso, después el agua empieza a subir y a consumirse en el vaso? Bien, muy bien. Vamos aquí a revisarlo. Muy bien por el compañero, una pregunta muy acertada en un momento oportuno, porque casi se me olvida esa parte. Entonces, efectivamente, si gastas el aire que está acá, el oxígeno, queda un vacío. Y ese vacío lo va a llenar ¿quién? Pues el agua. Son muchos fenómenos que ocurren ahí, pero vamos a revisar solamente dos. Aquí está el fósforo apagado. Aquí está. ¿Qué ocurre? Pues aquí te das cuenta que es una presión atmosférica que ejerce sobre el agua y que al gastar
oxígeno aquí, esta presión va a ser menor, va a ser mayor la de afuera que la de adentro, y la de afuera entonces va a hacer que el agua penetre y obviamente sube hasta este volumen que tenemos nosotros acá y sube el agua se da completamente. Se gastó el oxígeno que ocupa un gran volumen, se produce dióxido de carbono que ocupa menos volumen y queda espacio vacío. Y ese espacio vacío inmediatamente es llenado por el agua que tenemos acá. Son varios fenómenos. Presión atmosférica externa va a ser mayor que presión interna dentro del vaso y va entonces a involucrar que el agua llene ese espacio. Ahí tenemos entonces, muchachos, como pueden darse cuenta, un ejemplo de reactivo límite. Hay muchos. Si yo digo el sándwich se hace entonces con 2 rodajas de pan y una rodaja de jamón, entonces, si ves, hay 2 de pan por una de jamón. Siempre así, entonces de esa manera obtengo un sándwich. Ahí está el sándwich que yo obtengo con la rodaja de pan y jamón. Pero si de pronto yo no tengo, sino tengo de pronto 6 rodajas de pan, 6 de pan, y apenas tengo 2 de jamón. Eso significa que el límite va a ser el jamón, porque recuerda que por cada, perdón, imaginemos, aquí hice mal. Borramos aquí, no es de jamón, sino una de jamón. Una de jamón. Entonces, si yo recuerdo, entonces, no, sí estaba bien, estaba bien, estaba bien. Como de vamos a hacerla como una o 2 de jamón. El ejemplo estaba bien. Entonces, con 2 de jamón. Vamos a ver. ¿Qué nos dice aquí? Que por cada dos de pan, necesito una de jamón para hacer un sándwich, ¿cierto? Y si yo voy a gastar entonces las 2 de jamón, entonces me van a quedar exceso de rodajas de pan. Ya gasté las del jamón y las del jamón es el reactivo límite. La de pan me queda en exceso. Quedó exceso pan. Y no pude preparar sino apenas 2 sándwiches. No pude preparar sino 2 sándwiches. Si los ven, no pude preparar sino 2 sándwiches. Lo cual nos dice 2 cositas aquí importantes. El reactivo límite es el que me dice cuánta cantidad de producto se genera. Y el reactivo en exceso no, solamente el reactivo límite. Por eso los cálculos siempre se hacen con el reactivo límite. Entonces, vamos aquí a revisar otro ejemplo. Otro ejemplito, Profe, señor. una pregunta. Bueno, no, más bien como también un ejemplo podría ser, ¿usted sabe qué es una electrobomba? Sí, claro. Pues una electromba absorbe el agua del tanque, ¿cierto? La cual es algo limitado, ya que cuando se acaba este agua empieza a absorber aire en vez del agua, ¿no? Así, correcto. Hay un esfuerzo en exceso, sí, y hay, digamos que en el ejemplo sería el trabajo de la electrobomba o de la succión que hace la electrobomba con el agua. Si dejamos prendida la electrobomba, pues obviamente estamos haciéndola exportar más. O si la desenchufamos antes de tiempo, entonces faltará agua por ser absorbida. El producto es que el agua quede desplazada hacia otro lado. Entonces, el límite del agua va a quedar que se haya desgastado primero o la electrobomba o el agua. Bien, entonces, ahora vamos a tomar un ejercicio, ya que está tan de moda el alcohol etílico, C2H5OH, ese alcohol, que realmente es un descubrimiento asombroso. Sin el alcohol descubierto por los seres humanos hace muchísimo tiempo, ¿qué hubiese sido de nosotros en una pandemia como la del COVID? Pues no hubiéramos podido salir a la calle y sí por absolutamente nada. Pero la gracia es que el alcohol tiene un pH muy bajo, entonces le hace daño a las proteínas que recubren los virus y prácticamente los mata de manera inmediata. Por eso entonces es que es un descubrimiento asombroso hasta el momento. Ahora bien, vamos a balancear esta ecuación. Nos dice 2 carbonos acá, 2 carbonos acá, hidrógeno 5 y 1, 6. Aquí balanceo 3 por 2, 6. Oxígenos, ojo acá, 2 por 2, 4 y 3, 7. Fíjate, aquí tengo 7 oxígenos. Aquí tengo 1 y me faltan 6. 3 por 2, 6, 1, 7. Entonces, date cuenta que
tengo una mol, se gasta una mol de alcohol por cada 3 mol de oxígeno. Si de repente en un recipiente hay 10 mol de alcohol por 10 mol de oxígeno, entonces aquí tengo que pensar cuál es el que se va a gastar primero. ¿Se va a gastar primero el alcohol o el oxígeno? Es la pregunta. Para eso miro la ecuación. Una de alcohol necesita el triple de oxígeno. Por lo tanto, si quiero gastar las 10 de alcohol, necesitaré 3 veces más de esto en oxígeno. Es decir, que si gasto 10 de alcohol completas, necesitaré 30 de oxígeno y no hay sino 10. No hay más. Entonces voy a voy a revisarlo de manera contraria. Si gasto las 3 de oxígeno, gastaré a una de alcohol. O sea, si gasto las 10 de oxígeno, necesitaré la tercera parte en alcohol. La tercera parte de la tercera parte de las 10 mol de oxígeno, entonces son 3.3. Y la tercera parte, entonces 3.3 significa, no necesito para gastar estas 10 de oxígeno, sino 3.3 de alcohol. Por lo que si tengo 10, quiere decir que gastaré todas las de oxígeno y me sobrará alcohol. Ahí estoy mostrando que el reactivo límite evidentemente es el oxígeno y el reactivo en exceso es el alcohol etílico. ¿Ya? Si alguien me pregunta, bueno, ¿y entonces cuánto se produce dióxido de carbono? Tengo que utilizar las moles del reactivo límite porque el otro no. Es el que se me acabe primero, así como el ejemplo que les puse el fósforo encendido, el ejemplo que hicimos con el sándwich, el ejemplo que se hizo de la electrobomba. Lo que se acaba primero me dice, hasta ahí ocurrió el trabajo. Aquí. Y la cantidad que se produce de dióxido de carbono depende del que se acabe primero, o sea, del líquido. Entonces hacemos los cálculos con el oxígeno. 10 mol de oxígeno. Entonces, 10 mol de oxígeno, mire, que tenemos ahí. Ya no tenemos que hacer el primer factor de conversión porque ya no tenemos el dato en moles. 10 mol de oxígeno, ¿cuánto me producirá de dióxido de carbono? Pues aquí me dice que 3 de oxígeno me producen 2 de dióxido de carbono. Entonces, 3 mol de oxígeno me producen 2 mol de CO2. Y aquí cancelo con cancelo. Y, bueno, pero si me piden gramos, pues lo pasamos de una vez en gramos, diciendo que un mol de CO2 pesa carbono 12, oxígeno 16 por 2, 32 más 12 son 44 gramos de CO2. Si lo quiero pasar a gramos, si lo quiero dejar en moles, no utilizo este factor de conversión, sino lo dejo hasta ahí. Miremos. Y entonces aquí vamos a revisar que haría 10 por 2, 20. 20 por 4, divido todo entre 3 y ahí me daría el resultado realmente de cuánto dióxido de carbono entonces se va a producir. Entonces ahí sería 10 por 2 por 44 y eso dividido entre 3 y el resultado nos da 299,3. 293,3, perdón. Esto es entonces lo que se produce. Estamos hablando del teórico, no estamos hablando de eficiencia de la reacción, que fue el primer caso, y el problema no nos dio eficiencia, no nos preguntó por eficiencia ni por esa reactivos, o sea que asumimos los reactivos puros y asumimos que el que se produce como teórico es el mismo real. Bien, vamos ahora a hacerlo de la forma que el ejercicio nos está solicitando ahí, el ejercicio de la guía. Vamos a hacerlo por un problema sencillo. Bueno, vamos a ver cuánto tiempito nos queda para que no nos traicione el tiempo. Uy, se nos acabó. Ahorita volvemos a ingresar por el mismo para explicar este otro ejercicio, ¿vale, muchachos? Porque todavía no he tomado pantalla. Entonces volvemos a ingresar por el mismo, tan pronto se acabe, para explicarlo y tomar los pantallazos, ¿ok? Bueno, entonces, este ejercicio de reactivo límite que voy a plantear, entonces aquí, bueno, aquí ya no demora en cortarse.
que ya cumplió los 40 minuticos. Entonces, vamos aquí a plantear lo que